clásico: firmes y adelante. Nosotros somos esas huestes de la fe que sin temor alguno debemos de avanzar, seguir adelante, sabiendo que Cristo, ¿qué?, nos ve. Así es que gloria a Dios por ese Cristo resucitado que hoy vive y vive en nuestro corazón, en el corazón de todos aquellos que han respondido al Evangelio en obediencia, en fe, en entrega de su vida completa. Cuando nosotros, nos dice el Evangelio, el mismo Señor Jesucristo nos relata esta parábola. Imagínate el corazón de Jesús ahora en esta parábola, y la recuerdes siempre cuando aquel hombre va y en ese campo encuentra un tesoro, y por ello va gozoso y vende todo lo que tiene para comprar aquel campo. Ese tesoro es Cristo, el Evangelio que Dios nos hace llegar a nuestras vidas. Ese día, esa persona que Dios quiso que llegara a nuestra vida con esas buenas noticias, nos presentó el Evangelio, y a través de ese Evangelio pudimos ver a Cristo, porque el Evangelio es Cristo. Pablo dice en su primera carta, precisamente a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4, que porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El Evangelio es Cristo. Así es que pudimos ver a Cristo como ese gran tesoro por el cual vale la pena perderlo todo para ganarlo a Él. Así es que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor su bendición. Padre, te damos gracias porque un día en tu misericordia y gracia permitiste que tu glorioso Evangelio, esas buenas noticias de parte tuya, de parte de Dios, de ese Dios santo y justo que no nos quiso dejar en esa condición perdida, sin esperanza, y llegó ese tiempo aceptable, ese día de salvación. Y abriste nuestros ojos porque lo primero que vimos fue la cruz. Y pudimos ver a Cristo como ese gran tesoro, tu Hijo unigénito, tu Hijo amado, el Salvador del mundo, el Cordero de Dios, el Mesías, tu ungido. Pudimos verlo como ese gran tesoro por el cual vale la pena perderlo todo, entregar todo, dejarlo e ir en pos de Jesús en una actitud de humildad, de humillación, de rendición total, sin reserva, sin lucha, porque es Cristo Jesús, el Señor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el buen pastor. Gracias, Señor, por ese día que no olvidamos y recordamos, y quisiéramos recordar cada día, para que siempre nuestro corazón esté lleno de agradecimiento, de gozo, de alegría, de bendición, Señor, y así podamos vivir, y así podamos alabarte, y así podamos servirte. Señor, gracias por este momento que nos permites una vez más predicar tu palabra, que es viva, eficaz. Te ruego que caiga en nuestros corazones esa semilla preciosa y que pueda dar fruto abundante y perseverante en todos nosotros, y todo para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, estamos finalizando nuestro capítulo 9, que hemos hablado ya que no fue un paréntesis ni nada de esto. El capítulo 8, 9 y 10 son una unidad de pensamiento, y en esta parte final de los versículos del 15 al 27
vamos a ver algo tremendo que el apóstol Pablo añade a lo que ya nos venía diciendo. Hasta este momento, en este capítulo 9, concluimos que nuestra libertad cristiana tiene la limitación del amor, es decir, en Cristo somos libres, aunque ya hemos hablado y solamente voy a decir algunas cosas de paso porque ya lo hemos expuesto. Aunque somos libres, dice la Escritura claramente que no usemos esa libertad como pretexto para hacer lo malo. Esa libertad a la que se está refiriendo la Escritura, el apóstol Pablo, no se refiere a que si soy libre puedo hacer lo que quiera. No, estoy limitado, estoy supeditado a la palabra de Dios, a los principios, a las normas establecidas por Dios en su palabra. Pero si en esa libertad cristiana también algo que legítimamente puedo hacer y que no va en contra de la palabra, de sus leyes, de sus mandamientos, de ninguna norma bíblica, yo me puedo abstener porque de alguna manera conozco ya sea a un hermano que es débil, y cuando nos expresamos así como Pablo lo hizo, no estamos hablando de una manera despectiva, sino un hermano débil es un hermano que posiblemente acaba de conocer al Señor, tiene poco en su vida cristiana, o puede ser que ya sea cristiano, pero no ha alcanzado a crecer, a madurar, y fácilmente su conciencia es afectada. Pues por esa causa, aunque yo soy libre y eso que quiero hacer, no encuentro ninguna restricción en la palabra de Dios, en ningún mandamiento, en ninguna norma bíblica, yo debiera abstenerme. ¿Cuál es la causa? ¿Alguien lo recuerda? Soy un mal predicador, ¿verdad? No, el amor. O sea, que soy libre y me es lícito y no hay ninguna restricción para que yo pueda hacer aquello por la palabra, por amor, exacto, por amor a esa persona, sea un creyente o sea mi prójimo, yo me voy a abstener. Eso es lo que vimos en conclusión hasta ese versículo 14 que vimos la semana pasada. Pero ahora vamos a ver cómo el apóstol Pablo todavía va más allá y añade más cosas. Así es que vamos a abrir nuestra Biblia ahí en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, y en este capítulo 9 vamos a continuar con el versículo 15 y vamos a entrar de lleno a el estudio de nuestro pasaje. ¿Estamos aquí, iglesia? Sí. Entonces, versículo 15: pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca. Esta es mi gloria. Pablo nos está diciendo que con el fin de que los corintios no pensaran que había cambiado de parecer y que les había dado estas razones para convencerlos de que debían comenzar a sostenerlo, agrega: ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. No era la intención de Pablo. Acuérdense que Pablo en esa libertad cristiana, en ese derecho al que finalmente había concluido que era su derecho y que los corintios finalmente habían aceptado, ahora Pablo en su derecho renunciaba a él por amor a ellos, por la condición de esta iglesia corintia, que era infantil, que era débil, y que Pablo sabía que era lo mejor para no tropezarlos, para no poner ningún obstáculo en la predicación del Evangelio ni en la salvación de sus almas.
Así, fíjense qué tremenda las palabras de Pablo, porque dice, él prefería estar muerto antes de que alguien pudiera pensar que él predicaba el evangelio y enseñaba por dinero. Prefería estar muerto. Él no era un profeta de alquiler, como lo encontramos en la Escritura con ese falso profeta Balaam en el Antiguo Testamento, en Números 22, y todos conocemos ese pasaje. Así es que cuando Pablo dice, esta es mi gloria, la gloria de Pablo no tenía la intención de expresar arrogancia, gloriarse, podemos expresarlo así, sino más bien era gozo. Estaba tan contento por aquel privilegio de que, siendo libre y teniendo su derecho, él estaba renunciando por amor a esos creyentes corintios, y en esto le causaba gozo. Esa era su gloria. Estaba tan contento de aquel privilegio espiritual y compromiso por el cual se regocijaba, que prefería morir antes que contradecirlo. Así es que, mis hermanos, tenía sus prioridades bien establecidas. Se sentía gozoso por ejercer ese privilegio de restringir sus libertades. Imagínate, tenemos que aprender de él y tenemos que orar al Señor, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, y tenemos que aprender si esa experiencia, si ese corazón, esa actitud ya está en nosotros, que encontremos gozo por restringir nuestra libertad que tenemos en Cristo, y aún nuestro derecho, por amor a mi hermano, a mi prójimo, para no poner tropiezo, para que él pueda venir libremente a escuchar el evangelio, a entregar su vida a Cristo para su salvación. Pablo dice que él encontraba regocijo porque era un privilegio poderlo hacer. Su gloriarse era muy diferente de jactarse. Pablo no se está jactando de sus logros, como aclara inmediatamente en los siguientes 2 versículos. Vamos a leer los versículos 16 y 17. Dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciare el evangelio, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Algo que Pablo deja aquí bien claro es que tenemos que recordar que cuando Pablo iba camino a Damasco, se encuentra con el Señor Jesucristo resucitado, y es ahí cuando Pablo cae a tierra y le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y cae rendido para someterse a Cristo el Señor, así lo reconoce, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y entonces, desde ese momento, Cristo le impone, es una imposición de Cristo, es un llamado, dice Pablo, necesidad me es impuesta. Pablo sabía que tenía esta responsabilidad, que tenía que administrar esto que el Señor le había confiado, y por eso dice, ay de mí. Pablo sabía que él tenía que rendir cuentas en aquel día de esa administración del evangelio. Así es que Cristo Jesús, o sea, nos dice aquí el pasaje, nos dice Pablo, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme.
Pablo, fíjense bien, se gloriaba en el Evangelio, no por el Evangelio. Aquí las palabras son importantes. Él no tenía absolutamente nada que ver con la donación o con el contenido del Evangelio. Nosotros lo hemos dicho también de otra manera, que nosotros los cristianos solo somos servidores. Nosotros no preparamos el alimento, solamente lo llevamos, solamente lo servimos. Así es que no tenemos nada de qué gloriar, nosotros no confeccionamos el Evangelio. Esa buena noticia de Dios solamente la recibimos y la llevamos y la servimos a quien Dios nos guíe, a quien Dios tenga preparado para que la reciba, ¿no es cierto? Así es que Pablo no se gloriaba por su dedicación tampoco, ni por su habilidad para predicar el Evangelio. Dice, porque si anuncio el Evangelio, Pablo no se estaba gloriando por la manera de anunciar el Evangelio, por su elocuencia, por su conocimiento, por su experiencia. Pablo no se estaba gloriando por ello. Más diligentemente que ningún otro que nosotros conozcamos había un predicador como Pablo, pero él dice, me ha sido impuesta necesidad. Pablo respondió a ese llamamiento de Dios. ¿Se acuerdan en el sentido cuando él estaba dando el testimonio al rey Agripa y que le dice, y no fui rebelde a la visión celestial? Pablo estaba respondiendo a ese llamamiento de Dios, pero en realidad también quiero enfatizarlo, Pablo no tenía elección. Le había sido impuesta necesidad. Y en el siguiente versículo que leímos dice, porque la comisión me ha sido dada. Entonces, por un lado habla de una necesidad impuesta y por otro lado habla de una comisión, un encargo, una responsabilidad que él había recibido del Señor Jesucristo. Pablo, mis hermanos, fue llamado y ordenado por Dios antes de nacer. Ahí vemos la soberanía de nuestro Dios. Así lo hizo, y lo dice Pablo, lo relata en una de sus cartas claramente a los Gálatas, dice esto, que él fue llamado por el Señor para revelar a Jesucristo, su Hijo, desde el vientre de su madre. Dios lo había elegido y lo había llamado para esta comisión impuesta, para esta comisión, dice, porque comisión me es dada. En algún momento o en otro, todo predicador que ha sido llamado por Dios se dará cuenta de que le ha sido impuesta necesidad también. O sea, tenemos que guardar la proporción entre los apóstoles, los ministros, como tal, formales, llamados por Dios, con don de pastor o maestro, formalmente ordenados por su iglesia, pero lo podemos extender, mis amados hermanos, lo podemos extender a ustedes, lo podemos extender a cada creyente que también le fue impuesta necesidad. Es claro en la Biblia, tenemos Marcos 16, 15, el Señor dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Mateo 28, dice, por tanto, id a las naciones y haced discípulos. Segunda de Corintios 5 nos dice del 17 hasta el final que somos embajadores de Cristo. Tenemos ese ruego de Dios, como si Dios rogase por medio de nosotros, le digamos a la gente, reconcíliate con Dios, y que todo aquel que ha sido reconciliado con Dios
ha recibido de parte de Dios el ministerio de la reconciliación. Así es que, mis hermanos, no solamente a los apóstoles, no solamente a los ministros, pero a todo creyente nos ha sido impuesta necesidad de parte del Señor. Y podríamos y deberíamos unirnos al apóstol Pablo para decir esa expresión: ¡ay de mí! Y antes de eso hay un y. Y ¡ay de mí si no os anunciare el Evangelio! Eso también es para ti y para mí. Y también lo que acabo de decir. Pablo sabía que él tenía que rendir cuentas al Señor el día de mañana, cuando estuviera en su presencia. No es que el llamamiento de Dios no pueda ser ignorado. O sea, fíjense bien, voy a añadir algunas cosas. El llamamiento de Dios pudiera ser ignorado, descuidado o incluso hasta menospreciado. Pero lo que queremos dejar claro es que no puede ser cambiado. Como dice la Escritura, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Así es que el hombre que resiste ese llamamiento de Dios o trata de dejarlo, terminará como Jeremías, experimentando un fuego dentro de él que no podrá resistirlo. Todos conocemos ese pasaje de Jeremías 20, ¿no es cierto? Entonces estamos haciendo relación o referencia a Jeremías en ese momento donde después de tantas afrentas, rechazos, maltratos, encarcelamiento, luego lo pusieron también en una cisterna, como conocemos la Escritura, ese pasaje, dijo: ya no voy a hablar. Y decidió y se propuso no hablar más. Dice, pero dentro de mí sentí como un fuego que no me dejó cerrar mi boca. Y así sucederá en todas aquellas personas que tienen un llamado de Dios y que lo quieren dejar de lado. Y ese fuego del Señor no nos va a dejar hasta que obedezcamos. No tenemos otra opción. Y gracias a Dios por eso. Quiero hablarles de una persona, Raimundo Lulio. Él fue misionero y místico español. Vivió de una forma despreocupada y lujosa. El misionero durante muchos años escribió que una noche en una visión Cristo se le acercó cargando una cruz y le dijo: Raimundo, lleva esta cruz por mí. Y entonces Raimundo se apartó de Cristo y rehusó. Luego, en una siguiente visión que tuvo, se volvió a acercar el Señor y sucedió lo mismo. Cristo le ofreció la cruz y Raimundo la rechazó. En una tercera visión, Cristo dejó la cruz en las manos de Raimundo y se fue. Y entonces Raimundo Lulio dijo: ¿qué podía hacer yo sino tomarla? Y es un poco la idea, yo creo que nos da mucho la idea. O sea, primero Jesús te lo ofrece, esa cruz suya, para que la carguemos. Pero si no lo queremos hacer, entonces va a ser lo mismo que con Raimundo. Nos las va a dejar en las manos y se va a ir y no tendremos opción más que solo tomarla. Muy bien, pues además de ese sentido de obligación, también, mis hermanos, hay un sentido de responsabilidad y
convincente en nosotros que Pablo expresa mediante la palabra: ay de mí si no anunciara el Evangelio. Es un sentido serio de responsabilidad, de algo convincente en esto. Y en efecto, él dice que fallar en obedecer el llamamiento resultará en el sufrimiento serio. También Santiago lo dice, en el capítulo 3, versículo 1, nos dice que no os hagáis maestros muchos de vosotros antes de tiempo, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Santiago 3:1. Los juicios más severos quedan para los ministros infieles. Por eso, mis hermanos, la palabra de Dios nos enseña que honremos a los ministros. Por eso Pablo venía hablando de que un ministro que es llamado por el Señor y que se dedica a predicar y a enseñar, sea tenido por digno de doble honor, porque son muchas las consignas que están sobre nosotros. Tenemos una seria responsabilidad y necesidad nos ha sido impuesta, comisión nos ha sido dada y le rendiremos cuentas al Señor. Cuando Pablo se refiere a comisión me es dada, indica que alguien nos da algo o alguna responsabilidad, y Pablo así lo veía, sabía que el Señor Jesucristo le había dado algo, le había dado una responsabilidad. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo le dijo a Pablo: Pablo, ponte sobre tus pies, porque ahora te envío a los gentiles para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados? Ahí en Hechos 26, recibe el ministerio apostólico para los gentiles, los que no eran judíos, para que pudieran conocer también el Evangelio de Dios, el Evangelio del reino. Así es que este es el caso, mis hermanos, en todo llamamiento al ministerio. Los ministerios son serios, todo ministerio, no importa cuál sea, todo ministerio en la iglesia es para la edificación de la iglesia, es para servir. El Señor quiere que su iglesia crezca, es más, el Señor quiere que su iglesia sea completada, porque cuando la iglesia del Señor sea completada, ¿qué sucederá? Se tocará la trompeta y el Señor descenderá y vendrá por su iglesia y querrá encontrarla como a una novia sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Así que los ministerios, cualquier ministerio, es un privilegio. No tenemos que andar buscando a ver quién quiere estar en este ministerio o en aquel otro ministerio. Es un privilegio. Y más bien tendríamos que ayudarte a que descubras qué necesidad te ha sido impuesta, comisión te ha sido dada, que tienes una responsabilidad y que tienes una administración y que fue algo que te dio el Señor, algo que te confió, alguna responsabilidad en relación a su iglesia, para su crecimiento, que es valiosa para Él. Esto es importante enfatizarlo, la cual debemos tratar de forma muy apropiada y cuidadosa, eso que recibimos del Señor, esa responsabilidad, porque es muy valiosa para Él. Y lo debe ser para nosotros también. Dios da al ministro para que lo cuide algo que Él valora mucho y promete severa disciplina a aquel que no cumpla debidamente.
Y por eso Pablo usa esta exclamación aquí en el pasaje, ¡ay de mí! Y así deberíamos decir todos. Gracias a Dios por su palabra. Como en un momento la palabra de Dios nos hace presencia de Cristo. Nos hace presencia de Dios y nos hace conscientes, por un lado, del privilegio tan grande, enorme que tenemos de haber sido llamados por el Señor, de haber sido escogidos por Él, de que nos haya dado algo, que nos haya dado una responsabilidad, algo que para Él es muy valioso y quiere que así lo cuidemos, que así lo administremos y que sepamos que un día le vamos a rendir cuentas. Esta expresión de ay de mí indica un dolor inminente. Si yo no lo hago, vendrá un dolor inmediatamente. Es lo que Pablo estaba diciendo con esta expresión. Vamos al versículo 18, mis hermanos, y dice, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Ya Pablo había dejado bien claro que él tenía libertad en Cristo, que era su derecho como ministro y apóstol ser sostenido por esta iglesia de los Corintios. Sin embargo, él había renunciado a su derecho de recibir apoyo, sostenimiento de esta iglesia corintia, por amor a ellos y para no tropezarlos, para que no lo usaran luego de excusa y pretexto de que Pablo predicaba el Evangelio por dinero, etcétera, y que fuera un obstáculo para que ellos pudieran conocer al Señor. Así es que él estaba decidido a no abusar de su derecho en el Evangelio y prefirió más bien trabajar largas horas, días y noches, también nos lo dice la Escritura, para ganarse su sustento, antes que ser una carga para ellos, para aquellos a quienes servía, o hacerlos pensar que se había metido al ministerio por dinero. Así es que, mis hermanos, dignifiquemos el ministerio pastoral, de el liderazgo en la iglesia, porque es algo muy serio, es algo muy digno, nos ha sido impuesta necesidad y tenemos una responsabilidad. Así es que, mis hermanos, el apóstol Pablo, con gran felicidad y satisfacción, renunció a su libertad, rehusó aprovecharse de un derecho que era suyo como ministro, como apóstol, con el fin de hacer una contribución propia a la obra de Cristo. Y luego vamos más adelante, porque luego nos dice, desde el versículo 19 al 23, vamos a leerlo y vamos a estar relacionándolo. Versículo 19 al 23 y dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar al mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que estaban sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Este es el pasaje.
aquí vemos algo que va a añadirse. Ya vimos la libertad en Cristo, ya vimos que por amor puede y debe ser limitada, pero ahora vamos a ver que hay una causa, bueno, la causa es el amor, pero ahora vamos a ver que hay un propósito. Tiene que haber un propósito. No tendría sentido que esa libertad en Cristo yo renuncie a ella, a mis derechos que sean legítimos, si, aunque lo haga por amor, pero si no tengo un propósito. En este pasaje que leímos, ¿cuál es el propósito? Cuando Pablo dice aquí en el 23, y esto hago, ¿por qué causa? Dice ahí, por el Evangelio. Esa era la causa de Pablo, el Evangelio, ganar a los perdidos para Cristo. Esa era su causa. Es muy importante esta parte que vamos a ver. Es la razón más importante de Pablo para renunciar a su derecho y a su apoyo económico era el de estar en condiciones de poder ganar a los perdidos en cualquier situación, si estaban bajo la ley o si estaban sin ley o si eran débiles, que ahorita vamos a analizar un poquito más en detalle cada uno de estos grupos. Lo que Pablo quería era poder crear un espacio en su relación con los demás, sea cual fuera el grupo, para poder estar en contacto con ellos, para poder ser recibido, para que pudieran recibir el evangelio que él predicaba y pudieran conocer a Cristo, mis hermanos. Ese era el punto importante aquí. Así es que el propósito fundamental de Pablo para no beneficiarse por completo de su libertad cristiana era para ganar al mayor número. ¡Qué tremendo! Ese era el propósito. Pablo estuvo dispuesto a renunciar a su libertad cristiana, a su derecho legítimo por amor, pero también para ganar al mayor número. Si es necesario que me sujete a la ley para acercarme a ese grupo que está sujeto a la ley, lo voy a hacer. Pero vamos a entrar en detalle porque hay que explicar cada uno de estos grupos. Yo creo que muchas veces hemos leído este pasaje, ¿no es cierto? Y nos preguntábamos a qué se refería, qué puede ser, qué puede significar. Y luego tenemos presente ese proverbio que todos hemos leído y posiblemente hasta memorizado, Proverbios 11:30, en su parte donde dice, el que gana las almas es sabio. El que gana las almas es sabio. Aquí estamos viendo esa sabiduría de Pablo para ganar las almas a los que estaban bajo la ley, a los que estaban sin ley, a los que eran débiles, se hacía como ellos y de todo se hacía de todo para que pueda ganar al mayor número. Así es que en todo lo que concernía a sus derechos, era libre de todos, pero debido a su amor por todos los hombres, estaba dispuesto a limitar de buena gana sus derechos por el bien de ellos. Así es que nos dice el pasaje, se había hecho figurativamente siervo de todos. Pablo estaba dispuesto, fíjate bien, a modificar sus hábitos, sus preferencias, todo su estilo de vida, si alguna de esas cosas causaba que alguien tropezara o quedara ofendido o le estorbara en su fe en el Señor, Pablo estaba dispuesto a dejarlo, a renunciar. Tenemos que venir a la palabra y leerla con detenimiento y permitirle al Espíritu Santo que nos abra nuestros ojos, como dice el salmista, abre mis ojos y miraré
las maravillas de tu ley y podamos encontrar estas joyas preciosas y luego vayamos en oración en la palabra para decirle: Señor, yo no he llegado aquí, me siento mezquino, me siento avergonzado, Señor, de mi egoísmo, de mi orgullo. Yo más bien peleo por defender mi libertad y mis derechos y nunca me había puesto a pensar que he sido de tropiezo a mucha gente que me ha visto, que me ha oído y que yo he defendido lo que yo quiero y a mí me gusta y aún es legítimo porque eso sí lo revisé y no va en contra de la palabra, no va en contra de ningún principio ni norma bíblica. Pero no importa, mi hermano. Ya Pablo nos dio la enseñanza y luego también su ejemplo de que aunque sea legítima esa libertad y ese derecho, por amor a los otros, a los demás, yo debo renunciar. Y lo que estamos viendo ya en esta parte, añadiendo el propósito. ¿Por qué causa? Por el Evangelio. Para ganar al mayor número. ¿Qué dice Amós 3:3? ¿Andarán dos juntos? ¿Qué? Si no estuvieren de acuerdo. La palabra del Señor nos está mostrando el corazón de Cristo. Pablo era un imitador de Cristo fiel, fidedigno, confiable. Por eso él podía decir: sean imitadores de mí, como yo también de Cristo. Y por eso Pablo tenía este corazón, Pablo tenía el corazón de Cristo y estaba dispuesto a renunciar a su libertad, a sus derechos, por amor a los otros, a los débiles, con el propósito de ganarlos para Cristo al mayor número. Esto es maravilloso, mis hermanos. Estamos viendo en principio el corazón del Señor transmitido a Pablo y Pablo a nosotros, a ti y a mí. Así es que se nos recuerda de nuevo que en las áreas grises de la Biblia, hay algunas áreas grises, aquellas que involucran prácticas acerca de las cuales la Biblia no habla nada. A eso se le refiere áreas grises. Pablo, como todos los creyentes, era libre de actuar conforme a su conciencia. Y por eso me gusta mucho este pasaje de Pablo mismo en su carta anterior, en el capítulo 14, versículo 22. Fíjate bien, Romanos 14, 22 es un pasaje que es tremendo y queda muy bien en lo que estamos diciendo, porque dice: ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. En muchas cosas, en lo que la Biblia, muchas áreas, situaciones o prácticas en las que la Biblia no habla nada específicamente, tú tienes que actuar conforme a tu conciencia, con esa libertad. Pero toma en cuenta esto, busca esta bienaventuranza para que no sea que aquello que decidas luego te condene, porque nuestra conciencia nos puede acusar, nos puede condenar. Pero el amor no le permitirá o no le permitiría a Pablo hacer nada que la conciencia de los creyentes débiles no les permitiera a ellos hacer. Así es que el amor ni siquiera le permitiría hacer cosas que serían ofensivas
para los incrédulos, a los que también él estaba dando testimonio, pondría todas las cosas cuestionables en su vida bajo el control del amor. Qué tremenda frase. O sea, todas las cosas que son cuestionables, todas las cosas que en las cuales tú tienes duda, ¿qué vas a hacer? Las vas a poner bajo el control del amor. Ok, soy libre, no estoy violando ninguna ley, ningún principio, ninguna norma bíblica, pero esto que quiero hacer, esto que me gusta, esto que me es legítimo, va a tropezar a mi hermano, no lo hago. Como lo vimos en el capítulo anterior, si el comer carne sacrificada a los ídolos y mi hermano que tiene una débil conciencia es tropezado, ¿qué dijo Pablo? No comeré carne jamás. Imagínate nada más. Así es que no fue algo fácil y sin importancia que Pablo dijera que me he hecho siervo. Implicaba esa renuncia a su libertad, a sus derechos por amor, con este propósito. No era nada fácil, mi hermano. La disposición de Pablo para ajustarse o para ajustar su forma de vivir con el fin de identificarse con los que estaban dando testimonio era parte de lo que hoy llamamos, esto me gusta, pre-evangelismo. Tú y yo tenemos que aprender esto de Pablo y hacer muchas veces y en muchos momentos pre-evangelismo. ¿Qué es esto? Hacerme a ellos. Más adelante vamos a dejar claro las connotaciones de esto. O sea, me voy a hacer a ellos no solamente para agradarlos, no solamente para satisfacerlos, no solamente para caerles bien, no solamente para que yo no tenga persecución. No voy a hacer esto para que me acepten en ese grupo, en ese círculo. No era el propósito y no era la motivación del apóstol Pablo, sino que él estaba buscando agradarlos en lo que no era pecaminoso, en lo que no era nada en contra de la ley de Dios, pero para acercarse, para crear un espacio de aceptación, de comunicación. Un ejemplo es nuestra familia muchas veces. A veces como cristianos decimos, no, yo no quiero ir a esa fiesta, a esa reunión familiar, porque ahí van a hablar y a decir y a tomar, ya sabes, esto, aquello. No es que estemos de acuerdo, pero si nosotros no nos hacemos a ellos, no en el sentido de participar fumando, tomando o diciendo groserías, es lo que Pablo quiere dejar bien claro, mis hermanos, y yo también, que esto de hacernos a es sin que haya ninguna implicación de violación a la ley de Dios, a su palabra, a las normas bíblicas. Pero sin duda, si le buscamos, y como ahorita vimos el proverbio, el que gana las almas es sabio, y oramos y le decimos, Señor, dame una manera de crear un espacio entre esta persona o este grupo de personas para que yo sea aceptado, me pueda acercar y entonces pueda compartirles, puedan ver a Cristo en mi vida, puedan escuchar el Evangelio y entonces puedan conocer el amor de Dios y venir a Cristo a entregar su vida. Pero si nosotros no vamos, claro, el Señor te dará sabiduría para estar hasta un momento, ¿no es cierto? Porque luego muchas veces las fiestas ya suben de color y hay que irnos como el llanero solitario. Si ya nada más, ni te despides, yo ni me despedía. Ya cuando estaba la cosa difícil, ya habían tomado mucho y eran mucho el relajo, el desorden, nomás. Pero ya me habían visto, ya ni se iban a acordar, ellos se van a acordar que yo fui, que estuve con ellos. Pero no se van a acordar cuándo me fui, cuándo emprendí mi retirada. Pero no podemos decir, no, yo no voy a ir, Dios no quiere que vaya.
Dime en dónde dice la Biblia. Esas son las áreas grises donde tú tienes que moverte con la libertad de tu conciencia hasta donde no te acuse. Fíjate bien que lo que hizo Pablo en este sentido no era parte del Evangelio, que quede claro. No tenía nada que ver con el Evangelio, pero ayudó a muchos incrédulos a prestar atención al Evangelio, ¿sí? Y estar más abiertos a recibirlo. Ese es el preevangelismo. Hay que hacer ese pre-evangelio, o sea, preparar el terreno, buscar la sabiduría y la oración para que nos guíen en dónde podemos conectarnos para ser aceptados, para ser recibidos, para que podamos compartirles de Cristo el evangelio y poder ganar al mayor número. Pablo, fíjense bien que aquí está mencionando 3 grupos en los que él estaba buscando adaptarse y continuaría adaptándose a su forma de vivir a fin de ayudar a otros a ser más receptivos a Cristo. Eso también es por amor a ellos y por amor al Evangelio, por amor a la salvación. A lo mejor tendríamos que examinarnos, escudriñarnos, o ir al Señor y decir: Señor, escudriñame, como dijo el salmista, y ve si hay en mí ese amor por los perdidos, por los que todavía no conocen al Señor, por los que todavía no son salvos. Empezando con mi familia, ¿cuántos familiares tenemos todavía que no conocen al Señor, que no son salvos? ¿Qué estoy haciendo yo por ellos? ¿Qué estoy dejando de hacer? Ya está terminando el segundo mes de este año nuevo 2018. ¿Será igual que el año pasado? ¿Pudimos traer algún familiar a Cristo el año pasado, algún amigo, compañero de trabajo, de escuela, vecino? ¿O se fue todo el año 2017, nos vimos limpios? ¿Se lo estamos dejando a Dios? Porque la salvación depende de su soberanía. No, mi hermano. Si alguien conocía de la soberanía de Dios, era el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Y él fue el más grande predicador, evangelista, misionero y ganador de almas y hacedor de discípulos. Así que estamos hablando de la parte humana y de la responsabilidad del hombre, no del lado de Dios. Ahí ni te metas, no es nuestro lado. Las cosas secretas pertenecen a Dios. La soberanía es algo de Dios. Como muchas veces, si lo sabemos, le han preguntado a grandes ministros, pastores, teólogos, a Charles Spurgeon: oiga, ¿y usted cómo asocia o cómo hace coincidir la soberanía de Dios y la responsabilidad humana? Y estaban listos para la respuesta y les dice: no, yo nunca hago eso. Es un tema que no es de nosotros. No quieras conciliar la soberanía de Dios con la responsabilidad humana. Así es que vamos a atender con esta palabra la responsabilidad humana, y la soberanía se la vamos a dejar a Dios, porque es suya, porque Dios es soberano. Entonces vamos ya de lleno a estas ilustraciones, porque es importante que te quede la idea clara, y vamos para allá, donde dice en versículo 19: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Ese era el propósito. Así es que fíjense que cada una de estas de las 3 ilustraciones, cada una de estas 3 ilustraciones que vamos a ver,
termina con una cláusula de propósito, las tres, para ganar, para ganar, para ganar, indicando así su gran deseo de ganar personas para Cristo. Hagamos de Pablo nuestro amigo, andemos con él en sus cartas, en su enseñanza, en su ejemplo, en su testimonio, en su vida, y pidámosle a Dios que transmita en nosotros ese mismo anhelo, ese mismo deseo. Dice, me he hecho a los judíos como judío. ¿A qué se refería? En Cristo el apóstol Pablo ya no estaba obligado a las ceremonias, rituales y tradiciones del judaísmo. Seguir o no seguir alguna de estas cosas no iba a tener ningún efecto benéfico en la vida espiritual del apóstol Pablo, que quede claro. Pero si observarlas le permitía abrir una puerta para su testimonio a los judíos, entonces él se acomodaba de buena gana lo que una vez había sido restricciones legales, ahora se habían convertido en restricciones de amor. Su motivo era claro, ganar a los judíos para la salvación en Cristo Jesús. Fíjense bien, versículo 20. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Si él estaba dispuesto a hacer eso por el bien de sus compatriotas judíos, bien podía someterse a ciertas regulaciones ceremoniales. Qué tremendo. Cuando Pablo quiso, por ejemplo, que Timoteo lo acompañara, ¿se acuerdan? En el ministerio hizo que se circuncidara, nos dice la Escritura ahí en Hechos capítulo 16, por causa de los judíos que había en aquellos lugares. ¿Eso benefició a Timoteo, circuncidarse? ¿Le benefició espiritualmente? No. ¿Le benefició a Pablo que Timoteo se circuncidara? No. ¿Les afectaba? Tampoco. ¿Iba en contra de la ley? No. Entonces lo aceptaron, lo hicieron para que pudieran ser aceptados ellos por los judíos y entonces luego poderles predicar a Cristo y su salvación. Luego nos vamos a otro grupo, versículo 21, y dice, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Así que a los que están sin ley, como si yo viviera sin ley, dice Pablo. O sea, el segundo grupo, Pablo estaba dispuesto a vivir como un gentil cuando ministraba entre los gentiles, pero sin hacer nada que fuera pecaminoso, sin hacer nada que fuera en contra de la ley de Dios, de los principios, de los mandamientos, de las normas bíblicas, nada en contra, lo que le permitiera hacer, entonces lo hacía a los que estaban sin ley para poderlos ganar para Cristo. Y finalmente el grupo del versículo 21 dice, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Estamos ahí. Dice, el amor no abroga la ley moral de Dios, sino que la cumple. Ninguno de nosotros que estamos en Cristo está sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Que nos quede esto bien claro. Cada creyente está legal y completamente bajo Cristo Jesús, aunque el amor más que la expresión exterior de la ley debe ser la fuerza directriz. Y luego Pablo sigue adelante, en el versículo 22 dice, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Este es el tercer grupo y lo que vemos aquí es que
nada más antes de pasar rápidamente a este grupo, quiero comentar un buen ejemplo, como fue el ejemplo de Hudson Taylor, un misionero inglés a la China. Él cambió todo su estilo de vida, su usanza inglesa, su forma de vestir, todo, y prácticamente se convirtió en un chino. Se vestía como chino, se cortó el cabello y se lo peinaba como chino, y se adaptó perfectamente a la comida china, a las costumbres chinas, todo. ¿Y qué sucedió? Hudson Taylor no hizo nada que fuera en contra de la palabra. Todo esto que pudo hacer le fue permitido, tenía libertad, y esto le dio aceptación con los chinos. Él vivió para Cristo en China, predicando el evangelio a los chinos, y pudo levantar 1,000 misioneros en el centro de la China para Cristo. Otro caso ahí también es Gladys Always, también inglesa, que también fue a otra parte de la China, igual. Dejó todo su estilo de vida inglés, costumbres, esto, lo otro, se hizo China y halló mucha gracia y aceptación, y pudo ganar al mandarín, que era una autoridad de toda una región grande de un pueblo en la China para Cristo. Pueden buscar estos testimonios, pero son unos buenos ejemplos de lo que estamos diciendo. Así es que dice, me he hecho débil a los débiles. Cuando estaba entre los débiles actuaba como débil. El apóstol Pablo se adaptaba a la debilidad por ejemplo, de su nivel de compasión, o se adaptaba a la falta de comprensión. Él se daba cuenta que no tenían la capacidad para entenderle, entonces se bajaba a su nivel, les hablaba y les buscaba las palabras que pudieran ellos entender, se adaptaba a los débiles. Los estudiosos llegan a la conclusión y coinciden que estos débiles eran hermanos, eran creyentes. Entonces era lo que estábamos diciendo, eran personas que podían ser o recién convertidos o creyentes que no habían crecido y madurado espiritualmente. Entonces Pablo se adaptaba a ellos. Su propósito era ganarlos para la salvación. En resumen, Pablo dice, a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. ¿Sí? Él no acomodó el evangelio, no estaba dispuesto a cambiar ninguna verdad en lo más mínimo con el fin de satisfacer a alguien. Que nos quede claro, lo que Pablo pudo adaptarse fue algo que no tenía ni iba en contra del evangelio ni de la palabra. Pablo no estaba suavizando el evangelio, no lo estaba diluyendo, no estaba cambiando nada absolutamente, porque Pablo no lo hizo y sabía que no lo podía hacer. No acomodó el evangelio a ellos, pero sí condescendía en todas aquellas cosas que eran posibles en una forma de llevar a las personas a Cristo. Nunca dejaría a un lado una verdad, Pablo, del evangelio, pero limitaba con gusto su libertad en el evangelio. No ofendería a los judíos o a los gentiles o a los débiles en entendimiento, en capacidad para entender. Así que si una persona se siente ofendida, esto es bien importante, si una persona se siente ofendida por la palabra de Dios que estás oyendo o leyendo, tú estás ofendida por Dios. Es tu problema. Si una persona se ofende por la disciplina de la iglesia, por la membresía o normas bíblicas que nosotros aplicamos, y te ofendes, es tu problema. Pero si alguien, ¿sí?, te ofende por no
por estar haciendo algo que te daña. Por ejemplo, si yo hago algo que te tropieza, y aunque era mi libertad y mi derecho, pero yo te tropecé con aquello que hice o practiqué, y yo te ofendo, o tú estás ofendido por verme y conocerme, entonces tarde o temprano, ese problema de ese hermano ofendido o de esa persona ofendida, tarde o temprano viene a ser también mi problema. ¿Sí queda claro? Hay situaciones en las que es la persona la que está ofendida con Dios. Porque si le ofendió su palabra, la palabra de Dios, pues tiene un problema con Dios. Si le ofendió la iglesia por llevar a cabo los principios bíblicos como la disciplina y otras cosas, es su problema. Pero si nosotros actuamos de una u otra manera y le ofendemos, tarde o temprano esa ofensa va a venir a ser también nuestra. Muy bien, vayamos a la parte final, donde el apóstol Pablo empieza en los pasajes ya finales del 24 al 27, es el final, y es muy interesante porque esto es una ilustración de una competencia atlética. En Corinto se llevaban a cabo las competencias atléticas ístmicas que estaban casi a la par de las Olimpiadas en Atenas. O sea, eran bastante famosas, y especialmente de todas las disciplinas, la carrera atlética era la que más atractivo tenía. Entonces el apóstol Pablo usa esta ilustración. Ahora, tú te podrías preguntar, ¿para qué el apóstol Pablo nos da esta ilustración? ¿Con qué propósito Pablo nos comenta acerca de esta disciplina de los atletas? El propósito que el apóstol Pablo tiene era de enseñarnos un rasgo de carácter que el Espíritu Santo quiere producir en cada uno de nosotros a semejanza de Cristo. Y este rasgo es dominio propio. Eso es lo que Pablo, en resumen, nos enseña a través de esta ilustración atlética. No la voy a hablar en detalle porque quiero irme al punto principal. El resumen de esta ilustración que Pablo viene haciendo es ese rasgo de carácter que es el dominio propio. ¿Por qué? Porque si tú tienes libertad cristiana y por amor a tu hermano debes de restringirla, limitarla, por causa de ese amor, y aún con el propósito de ganar a mayor número de almas para Cristo, ¿por qué necesitas dominio propio? Porque nuestra condición pecaminosa, fíjate bien, se resiste a las restricciones. Fíjate bien, tú puedes haber entendido el punto principal de este mensaje. Ya me quedó claro, yo tengo libertad cristiana en la que puedo hacer lo que yo quiera siempre y cuando no vaya en contra de la palabra. Luego, por causa del amor, yo puedo restringir mi libertad, no usar mi libertad ni mi derecho en algo. Pero no pienses que como ya lo sabes, lo puedes practicar. Para eso es lo que se necesita dominio propio. Para que esto que ya sabemos y que estamos aprendiendo y nos está quedando bien claro, ahora lo pueda practicar, lo pueda ejercitar, porque mi pecaminosidad se resiste
a las restricciones. Mi pecaminosidad no me dejaría, oye, no, tú eres libre y eso que quieres hacer y eso que te gusta no va en contra de la Biblia. Sí, pero por causa del amor a mi prójimo, a mi hermano, para no tropezarlo, para poderlo ganar para Cristo, ya tengo el conocimiento, pero mi pecaminosidad se resiste a esta restricción, o sea, se resiste a que yo no use de mi libertad cristiana, no use de mi derecho. ¿Sí les queda claro el punto? Así es que voy al final y Pablo dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo no quería pasar su vida predicando los requisitos a otros y luego él mismo quedar eliminado por no cumplirlos. Muchos creyentes comienzan bien la vida cristiana, ¿no es cierto?, con entusiasmo y mucha devoción. Se entrenan cuidadosamente por un tiempo, pero pronto se cansan del esfuerzo y comienzan a fallar en su entrenamiento. Sin mucho tardar, quedan descalificados para ser testigos eficaces de Cristo. En lo personal, y ya estoy cerrando, en lo personal, no solamente me bendijo, me habló, y espero que te hable a ti también, mi amado hermano. Fíjate bien, es la parte final y con esto voy a cerrar. No lograr el galardón porque no están dispuestos a pagar el precio. La carne, el mundo, los asuntos diarios, los intereses personales y a menudo la mera pereza obstaculiza tu crecimiento espiritual y preparación para el servicio. Me llama la atención que Pablo pone al atleta y su disciplina, su entrenamiento. Dice, un atleta no puede permitirse ese lujo. Fíjate bien, esto me gustó también. Su cuerpo le dice a su mente qué hacer. Su cuerpo le dice a su mente qué hacer. Su cuerpo decide cuándo comer, qué comer, cuánto comer, cuándo acostarse y levantarse y así sucesivamente. O sea, esto la mayoría de las personas, incluyendo a muchos cristianos. Un atleta no puede permitirse ese lujo. Él sigue las reglas del entrenamiento, no a su cuerpo. Corre mucho, dice, corre cuando quizás preferiría descansar. Toma una comida equilibrada cuando quizás preferiría un helado de chocolate. Se va a la cama cuando quizás preferiría estar levantado. Y se levanta temprano cuando más bien le gustaría quedarse en la cama. Esto me pegó. Que a veces no tenemos disciplina, no estamos dispuestos. Es por amor a Cristo y por amor a mis hermanos y por amor a las almas que yo me tengo que disciplinar para no quedar eliminado, que no tiene nada que ver con la salvación, sino en el contexto de que quedes eliminado para poder presentar a Cristo como el Salvador eficazmente. Así es que sí, fíjate bien, seguir nuestro propio camino puede impedir que otros lleguen a conocer el camino. Las almas son ganadas por los que están preparados para ser usados cuando el Espíritu Santo elige usarlos a ellos. Y con eso vamos a terminar. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que ponga Él esta palabra suya en nuestros corazones. Que recordemos que el hecho de que podamos decir en este momento, ya entendí el punto principal del sermón, que estando yo en mi libertad cristiana, mi libertad puede estar limitada por causa del amor
a mi hermano, a mi prójimo, y aún con el propósito, como vimos hoy, y fue añadido para ganar al mayor número, para Cristo, pero no cometer el error de que por pensar que ya sé la enseñanza, la voy a practicar, la voy a llevar a cabo, porque para esto me falta un rasgo de carácter que el Espíritu Santo quiere producir en mí cada día y continuamente, que se llama dominio propio. ¿Por qué lo necesito? Porque mi pecaminosidad me lleva a no aceptar las restricciones. Y entonces mi dominio propio controlará mi cuerpo y vencerá esa tendencia de resistirme a estas restricciones de no usar de mi libertad ni de mi derecho, aunque sea legítimo y no sea pecaminoso y no sea en contra de ninguna ley, ni principio, ni norma bíblica. Necesito ese dominio propio. Padre, te damos gracias, Señor, por esta revelación de tu palabra. Cada domingo, vez tras vez, y cada día de manera personal, que venimos a la Biblia, tu palabra, y te revelas de esta manera, Señor. Nos impresionamos y constatamos vez tras vez que en verdad la Biblia es tu palabra y es esa fuente de revelación, porque nos está revelando grandes cosas que no habría ningún otro libro, ninguna otra ciencia ni filosofía que pudiera revelarnos lo que hoy, esta tarde, tú nos has revelado a través de tu palabra y por tu Espíritu Santo. Es una enseñanza gloriosa, es una enseñanza que trasciende el conocimiento humano, la lógica, el sentido común. Esto es algo espiritual, algo que solamente tú conoces, algo que solamente tú nos puedes revelar, algo que solamente tú puedes producir en nosotros, el querer como el hacer. Señor, queremos llegar allí. Posiblemente muchos de nosotros al examinarnos nos hemos sentido mal, nos hemos sentido incluso avergonzados de estar haciendo tan poco, de al examinarnos, descubrir y darnos cuenta que posiblemente nunca o muy pocas veces hemos restringido nuestra libertad o nuestro derecho, y más bien hemos optado por defenderlo a costa de lo que sea, porque me gusta, porque quiero, porque tengo libertad, porque tengo derecho y porque no va en contra de la Biblia, pero no he tomado en cuenta, por amor a mi hermano. Y seguramente, Dios, hemos tropezado a muchos hermanos y a muchas personas, por lo cual hoy te pedimos perdón, en verdad, de corazón. Perdónanos a todas esas personas que hemos tropezado, hermanos cristianos y no cristianos, que por hacer, vivir, pensar, hablar, vestir, ir, estar en algún lugar que de alguna manera me era permitido, me era lícito y soy libre para hacerlo porque no va nada en contra ni es pecaminoso, pero ha tropezado a mi hermano débil. Y tu palabra claramente dice: no seáis tropiezo a la iglesia, ni a gentiles ni a judíos. Señor, no solamente te pedimos perdón, pero te pedimos que de ahora en adelante seamos cuidadosos
Y más que cuidadosos, póngase en nosotros el sentir de Cristo, el amor de Cristo, como en Pablo. Y que encontremos ese gozo que Pablo encontró en ese privilegio de limitar su libertad y su derecho por amor a los corintios, a los judíos, a los no judíos, a los débiles, para ganar al mayor número para Cristo. Señor, pon ese anhelo, ese deseo de ir a predicar a Cristo, su evangelio, a la gente que aún no te conoce, a la gente que está perdida, a la gente que va camino a la condenación eterna. Solo tú nos puedes dar ese amor, porque tú amas a los perdidos y quieres, y tu voluntad es que todos sean salvos. Te damos gracias, Señor, guarda esta palabra y esta enseñanza en nuestros corazones. Te bendecimos, te alabamos y que dé fruto para tu gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén.